del agua. El día de hoy, el lema es hacer visible lo invisible y hemos querido realizar este webinar de manera regional con un equipo bastante unido que tenemos en Latinoamérica con los países de Ecuador, México, Paraguay y Guatemala junto con Colombia para empezar a realizar actividades en torno al CEO Water Mandate, que es una iniciativa del Pacto Global a nivel mundial. Y por eso, pues hoy tenemos unos invitados muy especiales que nos van a contar con respecto también al tema del día de hoy y lo que hacen en sus diferentes sectores, que son unos sectores totalmente diferentes, pero muy interesante también desde cada uno lo que se realiza, pues cuáles son esas experiencias empresariales que tienen frente a la gestión del agua. Y también tendremos a un especialista en temas de aguas subterráneas, que pues es el tema del día de hoy y que nos va a hablar acerca de esa temática frente a lo que pueden hacer las empresas también desde la perspectiva del CEO Water Mandate. Adicionalmente, pues tenemos como invitada a Ilsa Ruiz del CEO Water Mandate, quien les va a explicar a todos los asistentes en qué consiste y cómo se pueden vincular a esta importante iniciativa del Pacto Global. Y finalmente, pues como les decía, tenemos este panel de empresas, sabemos que está muy interesante toda esta temática, les agradecemos por estar conectados y esperamos que sea de mucho provecho esta sesión del día de hoy. Entonces, en primer lugar, pues queremos saludar a Mariana Tufiño, directora de Pacto Global Red Ecuador, para que nos dé un saludo de bienvenida. Adelante, Mariana. Gracias, Vivian. Bueno, buenos días con todos y con todas. Es un gusto enorme para Latinoamérica tener este espacio de reflexión, de inspiración y de intercambio de experiencias empresariales sobre la gestión del agua a través del CEO Water Mandate, como lo mencionaba Viviana. Esta es una propuesta movilizadora que impulsa la administración y gestión responsable del agua desde el sector privado. Así que quiero primero agradecer y reconocer el trabajo en equipo de las redes de Pacto Global de Naciones Unidas, de Colombia, de Guatemala, de México y de Paraguay, que ha sido posible bajo esta organización, en este concepto de red, este espacio de intercambio en este día tan especial. Sabemos que la gestión del agua es esencial para garantizar la dignidad y el bienestar humano, la productividad económica y la resiliencia ambiental. Sin embargo, vemos que los recursos hídricos están estresados, el cambio climático sin duda está generando variaciones dramáticas y profundas incertidumbres frente a la profunda crisis que ya vivimos del agua. Quisiera mencionar brevemente ciertas cifras que cuando hacía la investigación de la situación justamente para esta mañana, actualmente más de un tercio de la población vive en países con escasez de agua, es decir, 1 de cada 3 personas. Y en el 2025 se prevé que este número aumente a 2 tercios. Y se estima que para el 2030, 700 millones de personas podrían ser desplazadas por una escasez intensa de agua. Cerca de 2.100 millones de personas en todo el mundo carecen de acceso a agua potable en sus hogares y 4.500 millones no cuentan con instalaciones de saneamiento seguras, situación que ustedes saben que conlleva a una serie de problemas de salud. Y por otra parte, tenemos la contaminación del agua que va en aumento, consecuencia directa de las aguas residuales industriales, de las prácticas agrícolas que no están siendo bien manejadas y la inadecuada eliminación de los desechos humanos. Según el Banco Mundial, estamos enfrentando una crisis también en cuanto a la calidad del agua y esto disminuye en 1 tercio el potencial de crecimiento económico en zonas altamente contaminadas y sin duda esto también pone en peligro el bienestar humano y ambiental. Si estas tendencias persisten, solo tendremos para el año 2030
el 60% de agua dulce que necesitamos en todo el mundo. Y cabe destacar que el rol del sector privado frente a toda esta problemática es fundamental, puesto que el 90% del agua que se consume se utiliza con fines agrícolas o industriales. Por esta razón, es sin duda fundamental promover desde Pacto Global el uso responsable y una gobernanza efectiva de los recursos hídricos mundiales. Desde Pacto, ustedes saben que promovemos un liderazgo empresarial basado en los principios universales en materia de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Y en el eje ambiental, que es el que nos concierne el día de hoy, las organizaciones, cuando forman parte de nuestra red, se comprometen a adoptar un enfoque preventivo orientado a la protección del medio ambiente, a lograr una mayor responsabilidad ambiental y favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Por otra parte, Pacto Global cumple con el mandato otorgado por la ONU para acelerar la contribución del sector privado para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y el objetivo de desarrollo número 6, agua limpia y saneamiento, pretende lograr un acceso universal y equitativo al agua potable y a los servicios de saneamiento e higiene adecuados, así como mejorar la calidad del agua a nivel global. En este proceso, las empresas, las organizaciones, la sociedad civil, el gobierno, cooperación internacional, absolutamente todos los sectores de la sociedad estamos llamados para cumplir con el avance de este objetivo de desarrollo sostenible. El hacerlo nos va a traer beneficios enormes bajo un concepto en donde todos ganemos y principalmente en el sector empresarial, las empresas pueden reducir costos de administración y gestión responsable del agua. Permite que ésta se pague solo porque van a tener ahorros importantes. Se logran identificar riesgos y minimizar la suspensión de suministro de agua que puede ser ineficiente tanto a nivel interno de las operaciones de las empresas como a nivel externo, cuando pensamos en un ecosistema más amplio en donde las empresas también deben preocuparse por la restauración y por la protección de las cuencas hidrográficas. Las empresas pueden mantener esta licencia para operar, ventajas competitivas y un mayor valor de marca, asegurar inversiones en el negocio viables en el largo plazo y sin duda impulsa a una mejor productividad y la contratación de talento. Por esta razón y por estos antecedentes, desde Pacto Global de Naciones Unidas impulsamos esta iniciativa de compromiso de líderes empresariales para avanzar en la administración y gestión responsable del agua. Las empresas firmantes no solo que van a minimizar sus riesgos, identificarlos, sino por otro lado pueden aprovechar oportunidades relacionadas con la gestión del agua y sin duda contribuir a la seguridad hídrica y al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Así que estamos todos juntos en esta misión compartida para lograr que este objetivo de desarrollo sostenible 6, en este día tan especial, podamos todos juntos hacer una reflexión profunda sobre estos compromisos que se pueden adquirir y sobre todo cómo estos se traducen en acciones prácticas para conjuntamente dar la cara con soluciones frente a esta problemática global. Así que bienvenidos a todos y esperamos que este espacio que hemos preparado para ustedes sea lo más provechoso y sobre todo de inspiración para que nos lleve a la acción. Muchas gracias. Mariana, muchísimas gracias por esos importantes datos que nos ha suministrado. Ahora quiero darle la palabra a Mauricio López González, el director ejecutivo de nuestra red en Colombia. Bueno, Vivian, muchas gracias. A usted feliz Día del Agua. 22 de marzo. Hacer visible lo invisible. Necesitamos siempre que todos los días sean días del agua. Y allí voy a hacer un mensaje muy importante. La paradoja de la Tierra es que 3/4 partes de la superficie terrestre es agua.
y solamente una mínima fracción, mínima, es agua dulce disponible de manera fácil para el consumo humano. Nos imponen grandes retos. Retos desde el aprovechamiento del agua superficial con protecciones profundas. Parece que la señal de Mauricio se congeló. Bueno, me acaba de decir que se fue la luz en el sitio donde se encuentra. Bueno, entonces, pues seguimos y queremos también, por favor, que ustedes hagan todas las preguntas que tengan a través de el chat que tenemos disponible en Zoom. Trataremos de recogerlas lo mejor posible porque pues tenemos una audiencia bastante grande, 174 personas pues contándonos a nosotros, lo cual nos satisface muchísimo y le damos paso en este momento a Fernando, nuestro conferencista, Fernando Millarés, que hace parte de Global Water Lead Science de conservación de Nature Conservancy, quien nos va a hablar acerca de la importancia del agua subterránea y con respecto a la conferencia, a la temática del Día Mundial del Agua, aguas subterráneas, hacer visible lo invisible. Fernando, cordial saludo. Bienvenido. Bueno, parece que Fernando tiene en estos momentos algún problema técnico. Bueno, vamos entonces como para darle agilidad a la sesión y vamos a invertir mientras tanto la presentación. Así que en este momento, mientras que arreglamos los inconvenientes técnicos con Fernando, darle el paso a Ilsa Ruiz, que es Senior Communications and Events Manager del CO Water Mandate, que es esta iniciativa importante del Pacto Global a nivel mundial y que nos va a explicar de qué se trata este compromiso que hacen los líderes de las empresas para visibilizar muchísimo más todo lo que tiene que ver con la gestión del agua. Adelante, Ilsa. Muchas gracias, Vivian, y gracias por la invitación. Voy a pasar a compartir pantalla, si te parece. Dale. Y bueno, esperamos que no me atrapen los... Perfecto, que no me atrapen a mí tampoco los imperfectos técnicos que ya están a la orden del día, ¿no? En este siglo XXI, post-pandemia, prepandemia, durante pandemia. Bueno, pues nada, agradecerles mucho, Vivian. Siempre me da mucho gusto poder platicar con la gente de América Latina y poder pues conversar un poco acerca de esta iniciativa del Pacto Mundial, el CO Water Mandate o el mandato, como le decimos en corto, del Pacto Mundial, que tiene en colaboración con el Pacific Institute. Voy a empezar a platicar un poco acerca de qué es esta iniciativa y muy a propósito del Día Mundial del Agua, por supuesto. Pero justo fue en 2007 que fue lanzado por Kofi Annan una iniciativa enfocada justo en la gestión del agua para líderes y para compañías de todos los tamaños y todos los sectores. En ese aspecto es muy, digamos, inclusivo, ¿no? Y sus miembros, bueno, tienen un compromiso por mejorar continuamente y reportar anualmente sus avances, como lo hacen en el Pacto Mundial, ¿no?
En este momento, el Sea Water Mandate, el mandato, tiene más de 200 compañías que son miembros. Aquí pues podemos ver algunas muy grandes, pero tenemos gente de todo el mundo, incluyendo por supuesto grandes empresas de América Latina. Las 6 áreas que los miembros que hacen parte del Sea Water Mandate se comprometen a trabajar en mejorar su gestión, la relación que tienen con el agua, son estas 6, ¿no? Las operaciones directas, que digamos las empresas en general tienen esto muy consciente, pero algunas apenas están iniciando también en ese camino, y el Sea Water Mandate lo que hace es tratar de apoyarlos y ayudarlos en ese proceso de iniciar el camino de la gestión hídrica, ¿no? Pero también incluye la parte de la cadena de suministro y la gestión de las cuencas, cuando las empresas salen más allá de sus paredes y de sus operaciones para lograr un efecto mayor y más relevante para manejar el agua, ¿no? Además, y justo en este tema de salir más allá de las paredes, fomentamos la acción colectiva haciendo una red muy potente entre estas empresas para que compartan espacios donde puedan tener acciones colectivas de alto impacto en las comunidades. Ya, bueno, ya lo decía al inicio de la reunión, la crisis que estamos viviendo y exacerbada por la pandemia no es para menos, y no lo podemos hacer solos, y esto es muy claro, ¿no? Además, también ofrecemos espacios para que se pueda participar en la política pública, y las empresas que se comprometen con el Sea Water Mandate justo tienen esa vena también de buscar contribuir a políticas públicas relacionadas con el agua que nos ayuden a todos a llegar a los objetivos de desarrollo, específicamente el sexto. Y por supuesto una conexión comunitaria, porque sabemos que al final ese es el espacio donde, y el agua es un tema básico para las comunidades, que no tiene nada más características físicas, sino que también tiene características culturales y características espirituales a veces, ¿no? Y eso lo vivimos también muy de cerca en las comunidades de América Latina. Y finalmente, un aspecto de transparencia que se ve reflejado en las COPs, que son muy normal que se hagan estos reporteos, y el Sea Water Mandate aprovecha algunos de los espacios que ya las empresas utilizan para reportar sus avances, como los reportes que se hacen al CDP, o los que hacen en sus reportes de sostenibilidad, lo mismo que algunas secciones en los reportes al Pacto Mundial, etcétera, ¿no? ¿Qué beneficios hay de unirse? ¿Por qué una empresa querría ser parte del Sea Water Mandate? Bueno, por supuesto que hay una parte de mostrar un verdadero compromiso con la gestión del agua. Y el Sea Water Mandate es una organización que lleva ya 15 años, casi este año cumplimos 15, de estar trabajando en estos temas, y ha sido muy reconocida por juntar y por unir al sector privado en esta misión, ¿no? De gestionar el agua de manera responsable. Pero además, justo esta red de expertos, profesionales de la gestión del agua, que dan una oportunidad muy grande al aprendizaje entre pares, pero además poder tener conceptos innovadores que vienen de la revisión de investigación que se hacen desde el Pacto Mundial y también desde el Pacific Institute, y que se convierten en las metodologías más recientes, más innovadoras para implementar al interior de las empresas, y ahora les platicaré de algunas también aquí. Y por supuesto, el Sea Water Mandate trabaja mucho en los eventos globales que hace las Naciones Unidas, y también algunos otros espacios enfocados en temas de agua, que si algunas de las empresas están enfocadas en estos temas, sabrán que, por ejemplo, la Semana Mundial del Agua en Estocolmo es uno de ellos. Ahora la COP27, desde la 26 el año pasado en Glasgow, en Escocia, pero ahora la que viene en Egipto también tendrá esa calidad. Es que
se le está dando muchísima atención al tema de agua y en Egipto en particular va a ser más relevante todavía. Y ahí hay un espacio también muy importante para América Latina y para demostrar la importancia que tiene el agua en América Latina. A veces no podría parecer que es una región donde el agua es muy abundante, pero al final el tema de distribución es lo que termina siendo un problema también para las comunidades. ¿Qué requisitos hay para poderse unir al CEO Water Mandate? Pues muy fácil para las empresas que ya sean parte del pacto global. Es haber firmado y ser parte del pacto. Para las que no, es una invitación abierta a ser parte del pacto global. Aquí muchas de las redes locales les podrán llevar de la mano para ese proceso. Y en segundo lugar, reportar públicamente los avances en cada año acerca del tema de agua particularmente. Como ya les decía, eso se hace a través de mecanismos que ya existen, no es, digamos, un reporte adicional. Esto ya se hace a partir de lo que las empresas ya realizan, ¿no? Platicar un poco acerca de qué estrategia tenemos y estos 3 pilares que manejamos para poder lograr nuestro objetivo, que es escalar la adopción de buenas prácticas de gestión del agua en compañías de geografías e industrias críticas, y por supuesto que América Latina para nosotros es una geografía muy crítica. Lo hacemos de 3 maneras con un peldaño ahí transversal. La primera es la innovación y el pensamiento de vanguardia a través de investigación relevante en temas de agua y cambio climático y resiliencia hídrica. En segundo lugar, escalar prácticas responsables e impulsar la resiliencia en las cuencas. Y esto lo hacemos también a través de conexiones de redes de colaboración y de acción colectiva. Y por último, aumentar el perfil del agua e influenciar un entorno propicio. Y esto lo hacemos a través de campañas de comunicación importantes. Estamos haciendo varias justo hoy, que es el Día Mundial del Agua, pero también realizamos eventos y espacios donde podemos conectar y tener esa influencia para poder generar espacios propicios para que el agua pueda ser relevante y prioritaria en las agendas públicas y privadas. Y finalmente, un peldaño transversal de comunicaciones y relacionamiento que alimentan, digamos, estos 3 pilares. No me voy a detener demasiado en explicar todo el detalle, pero muy bienvenidos de que podamos conversarlo después. Encantada de platicar con ustedes más adelante, de conversar. Pero sí decirles que en el tema de innovación y pensamiento de vanguardia, muy enfocados en temas de resiliencia hídrica, con marcos de referencia para poder realizar evaluaciones de la resiliencia y marcos para poderlo hacer de manera concertada. También enfocados en soluciones basadas en la naturaleza, con herramientas también para mejorar esa manera de medirlas, y en temas de resiliencia de acceso a agua y saneamiento. En la parte de prácticas responsables, nos interesa mucho poder conectar con otras empresas, como lo estamos haciendo aquí, gracias a la invitación que nos hace Vivian y de poder celebrar este espacio, para facilitar la colaboración entre los diferentes actores y desarrollar esas redes de colaboración. Les voy a platicar ahora también de una herramienta que tenemos para poder lograrlo de manera sencilla. Es una herramienta tecnológica que nos ayuda a conectar empresas en diferentes ubicaciones interesadas en los mismos proyectos o en los mismos temas, ¿no? Por último, en aumentar el perfil, lo que ya les platicaba acerca de los eventos internacionales. Tenemos un foro de aceleración a la gestión del agua que se enfoca en temas de política pública, pero también en temas de financiamiento innovador. Y la coalición de resiliencia hídrica, que es nuestro espacio para empresas que están ya en un espacio de mucho liderazgo, que están buscando ampliar su ambición en temas de agua, y ahí podemos conectarlos con un trabajo mucho más acelerado para buscar llegar a estos objetivos de sostenibilidad, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo involucrarse con el CEO Water Mandate? Hay diferentes maneras de hacerlo. Una vez que sean parte del pacto global, que hayan firmado con ellos y que estén de acuerdo también con firmar parte del CEO Water Mandate. Tenemos reuniones con los miembros y estas reuniones se realizan solo entre miembros, entre el sector privado
y esto da un espacio de mucha apertura para poder tratar los temas que realmente son relevantes y de peso en el desarrollo de estos temas de sostenibilidad y de resiliencia que necesitamos en las empresas. Hoy ofrecemos actualizaciones, próximas oportunidades, conexiones con diferentes empresas. Hacemos de 3 a 4 por año, algunas en digital y otras en presencial, ¿no? También hay oportunidades de trabajar en proyectos específicos, ya les platicaré ahora en unos momentos de estos espacios, pilotando proyectos, haciendo aportaciones en proyectos específicos en las geografías relevantes para las empresas que participen en ellos. Por supuesto, aprendizajes entre pares, hacemos webinars alrededor de estos temas que ya les compartía. Tenemos también blogs donde compartimos y artículos de interés, y herramientas y buenas prácticas corporativas, y esto también para las personas que se dedican ya a la práctica de la sostenibilidad en las empresas. Tenemos herramientas muy, digamos, aterrizadas para que puedan llevar a cabo las mediciones que se necesitan en el día a día. Y por último, bueno, los eventos que ya los platicábamos hace un momento. ¿Qué tipo de recursos tenemos? Tenemos desde documentos que pueden ser guía, como el marco de evaluación de resiliencia hídrica que ya les platicaba, y white papers, pero también cajas de herramientas con más de 500 recursos que están todos en línea, disponibles de manera gratuita. Tenemos una universidad de la gestión del agua para quienes están iniciando este camino, que puedan tener estos aprendizajes en línea también. Esta herramienta que les comentaba se llama el Water Action Hub. Es una plataforma digital muy interesante donde las empresas y otros actores que pueden ser aliados, implementadores, ingresan sus proyectos que estén sucediendo o proyectos que estén interesados en realizar en las geografías, y esto se conecta para que puedan revisar cuáles son los proyectos que están sucediendo en geografías cercanas y cómo conectar con ellos, ¿no? Por último, un boletín electrónico donde pueden recibir actualizaciones mensuales acerca de todos estos temas, ¿no? Y bueno, en cuanto a, yo sé que esta es la pregunta que luego todos tenemos, ¿no? ¿Y esto cuánto va a costar, no? Y la verdad es que la contribución financiera para el Sea Water Mandate, para ser parte del mandato, es una contribución que sí esperamos que los miembros contribuyan de manera significativa. Puede ser de manera financiera, pero también puede ser en especie. Entonces, no es obligatoria. Sí la recomendamos, especialmente acá van a ver unos rangos de contribución dependiendo de las ventas brutas anuales, ellos y contraingresos, y lo que se espera. Pero sí, sí las contribuciones entendemos que hay más allá de las contribuciones financieras, ¿no? Y que hay muchísimo valor en lo que una empresa puede traer también a estos espacios, ¿no? Más allá de lo financiero. Platicarles un poco acerca de algunas iniciativas que tenemos rápidamente. Como les decía, el Water Resilience Coalition, o la coalición por la resiliencia hídrica, es una iniciativa que lanzamos hace un par de años, que está muy conectada con directores ejecutivos de las empresas más grandes del mundo, y que tienen objetivos muy ambiciosos. Aquí estamos hablando realmente de empresas líderes, ¿no? Y buscamos aquí que haya diversidad geográfica, y estamos buscando a nuestros líderes latinoamericanos que quieran impulsar de manera potente el tema del agua, para que puedan integrar parte de esta red que trabaja muy en conjunto y que tiene proyectos muy grandes donde se apalancan muchísimos recursos y mucha colaboración, ¿no? Tenemos otra iniciativa que se llama Wash for Work, que está muy enfocada en temas de agua y saneamiento en 3 aspectos: al interior,
de la empresa en sus operaciones y sus lugares de trabajo, en las comunidades, pero también en la cadena de suministro. Y entonces esto sí se vuelve una red muy amplia de lo que luego se considera acceso a agua y saneamiento. Muchas veces las empresas no hacen todas estas tres cosas y aquí esta red está justo para, en colaboración, ayudar a las empresas a moverse hacia estos espacios, ¿no? De la California Water Action Collaborative no voy a hablar tanto porque está muy enfocado en California y aunque justo se enfoca en temas de acción colectiva y está empezando a salir, está muy enfocada en Estados Unidos en estos momentos. Encantados, como que ahí está la página web y con gusto pueden tener esta presentación. Vivian, tú nos ayudas a hacérsela llegar a todos para que puedan entrar a estas páginas. Y luego hablarles de algunas herramientas que ya las mencionaba algunas de ellas en la conversación que teníamos. Una plataforma en línea que es Water Action Hub, visibiliza proyectos, promueve nuevos proyectos para conectarlos con estos socios potenciales y facilita esta acción colectiva, ¿no? Hay muy fácil de conectar con otros. Y está justo por lanzar su más nueva versión. Esperamos en agosto poder hacer ese lanzamiento con muchas herramientas nuevas, muy interesantes, que deben de poder ayudar también a gente que esté justo tratando de evaluar en dónde está en el camino de la seguridad hídrica y de la gestión hídrica. Luego tenemos NBS Benefits Explorer, que es un explorador para el tema de los beneficios que traen las soluciones basadas en la naturaleza. La idea es entender el rango de los beneficios que ofrecen este tipo de soluciones, explorar las intervenciones que son relevantes y qué actividades se tienen que hacer según el hábitat donde se estén realizando los proyectos, y identificar indicadores específicos y métodos para calcular y cuantificar los beneficios. Justo este año estamos trabajando en la cuantificación también económica de esto, que sabemos que es un tema relevante para cuando tenemos que hablar con nuestros directores de finanzas y que necesitan esa parte también. A él lo estamos trabajando. Y por último, este marco de referencia estandarizado para el tema de resiliencia hídrica. Es el primer marco que está estandarizado, compartido con una comunidad global importante que mide la resiliencia de los actores relevantes de una cuenca para buscar la seguridad hídrica y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y el enfoque pues es eso, ¿no? Este marco de medición integral y está por sacar 3 guías. Una es para los operadores de agua, otra para los gestores de cuencas y por último una para el sector privado y para las corporaciones. Entonces, ese también lo vamos a estar platicando en una sesión del Pacto Mundial, de la Academia del Pacto Mundial, que con gusto les comparto para que puedan asistir el 7 de abril que viene. Y bueno, eso por mi parte hasta ahora es todo. Les agradezco mucho el tiempo. Espero no haberme pasado mucho de tiempo. Acá está nuestra página web, cowatermandate.org. Síganos en redes. Tengo aquí un par de mis compañeros, están por acá en la sesión, Mark Casalia y Ann Hoyt. Ellos dos se encargan del tema también de conectar con las empresas y de gestionar nuestra colaboración con ustedes. Yo, por supuesto, atenta y pendiente a lo que puedan necesitar. Siempre me encanta ahí colaborar con mis compañeros latinoamericanos. Pero no sé si quieran ahí puedan, Mark y Ian, solo levantar la mano para que los vean rápido y identificarse. Mark, Ian, do you want to identify yourselves quickly? Bueno, quizás no me escucharon. Mira, ahí está por ahí Ian con la mano levantada. Pero bueno. Entonces, nada, listo. Vivian, muchísimas gracias y quedamos muy a la orden. Ojalá que más gente pueda unirse a este gran movimiento del mandato y que tomemos este Día Mundial del Agua como excusa para adentrarnos a este tema, que yo sé que muchas empresas ya lo están haciendo, ya lo tienen. Esto es un espacio para impulsar el gran trabajo que ya están haciendo.
Ilsa, muchísimas gracias. De verdad, para nosotros es sumamente importante como equipo latinoamericano el hecho de poder presentar el CEO Water Mandate, porque queremos que las empresas reconozcan que a través de Pacto Global en Latinoamérica pueden tener este espacio tan importante para poder compartir todas sus experiencias frente a la gestión del agua, como lo han venido realizando muchas empresas en el pasado. Quizás otras no lo conozcan, pero queremos que sepan de todas estas ventajas y que también sepan que desde estos países que estamos el día de hoy, estamos prestos para atender también cualquier inquietud y trabajar de llave con ustedes, Ilsa, y con el Pacific Institute, que es como yo lo digo, es el brazo de investigación y técnico del CEO Water Mandate, con quien se hacen unas cosas bastante interesantes y bastante importantes. Entonces, sépanlo todos los que nos encuentran hoy. Hay unas cosas supremamente interesantes que se pueden hacer alrededor del CEO Water Mandate, y por favor no duden también en contactarse con cada una de las personas de las diferentes redes de Ecuador, de México, Colombia, Guatemala y Paraguay, que somos las que hemos venido trabajando en esto como un equipo bastante sólido. Bueno, gracias, Ilsa. Yo creo que si van surgiendo preguntas, las vamos a estar recopilando para que al final hagamos una tanda de preguntas, que seguro hay bastantes. Perfecto, Bueno, Vivian, muchas gracias. Muchas gracias a todos. bueno, y ahorita le vamos entonces a dar paso a Fernando Miralles, Global Water Lead Scientist del Nature Conservancy, quien es un experto en temas de agua subterránea, pues tiene una experiencia bastante amplia en diferentes organismos internacionales, así que en el marco de la temática del Día Mundial del Agua, hacer visible lo invisible, queremos darle la bienvenida a Fernando. Adelante. Muchas gracias, Vivian, y a todos los presentes. Voy a compartir mi pantalla, a ver qué tal me queda. Siempre que comparto la pantalla termino compartiendo algo que no es, pero creo que esta vez sí lo voy a hacer bien. Vamos a ver. Tranquilo, porque hoy hemos tenido toda serie de inconvenientes técnicos, entonces no estamos preparados. Listo, ya se ve bien tu conferencia. Magnífico. Bueno, en el mismo ámbito de hacer visible lo invisible, hoy quiero hablar de un tema que es muy importante, y hacer visible algo que debería ser visible, pero a veces se nos olvida y lo hacemos invisible, que es el impacto de la actividad humana, ¿no? Y la manera como lo estoy presentando es un poco hablar del problema de la escasez hídrica en América Latina, un poquito en el contexto mundial, pero específicamente en América Latina, hablar de la actividad humana y hablar del cambio climático, y tratar de dilucidar un poco cómo son esos impactos, ¿no? Entonces, como me explicaron, mi nombre es Fernando Miralles, yo soy científico líder de Nature Conservancy, comparto con algunas actividades académicas en la Universidad de George Mason en el estado de Virginia, aquí en los Estados Unidos. Mi especialidad es hidrología, y soy un enamorado del agua, así que este es mi día. Para muchas personas el Día de los Enamorados es el 14 de febrero, para mí es el 22 de marzo porque es el Día Mundial del Agua. Y eso por favor no se lo digan a mi esposa para no meterme en problemas. Bueno, entonces pasemos un poco al tópico. Quiero hablar de tres preguntas y tres historias muy breves, ¿no? Primero, hablar comparativamente cómo es la escasez hídrica en América Latina en relación al resto del mundo. Vamos a hablar un poquito de eso. Después quiero hablar de por qué se reitera el mito de las causas naturales cuando tratamos el problema de la escasez hídrica. Específicamente nos referimos a que es una causa natural, y le voy a apuntar al cambio climático, por qué se reitera ese mito, y lo voy a llamar mito, y lo vamos a dilucidar un poco. Y pasar entonces más específicamente a cómo podemos comparar la influencia humana versus el cambio climático, es decir, poner las dos influencias sobre la mesa, y compararlos en el contexto del problema de la escasez hídrica. Entonces vamos a hablar de estas tres preguntas
brevemente, ¿no? Hablemos de la primera, ¿no? Comparativamente, cómo es la escasez hídrica en América Latina en relación al resto del mundo. Este es un mapa de lo que se llama el índice de escasez hídrica, el Water Scarcity Index, que lo que mide básicamente es, en cada lugar, mide cuánto es la demanda de agua en ese lugar comparado con cómo es la oferta o la disponibilidad de agua en ese lugar. Es una fracción. Si esa fracción es menor a 1, quiere decir que la demanda es menor que la oferta y el problema no es grave, pero si la demanda es mayor que 1, quiere decir que estamos extrayendo más agua de la fuente, del agua que existe ahí naturalmente. Como pueden ver la escala, aquí la escala azul, digamos los colores azules, hay poca escasez, quiere decir que hay mucho menos demanda que oferta. Pero fíjense que hay zonas ya verdecitas, amarillas, y zonas importantes del mundo, donde ya comienzas a pegarle al número donde estás, donde la demanda compite con la oferta, y hay un valor muy cerca de decir que estás en riesgo hídrico. Y hay zonas rojas, y aquí las zonas rojas son zonas donde extraemos más de 100 veces la cantidad de agua que naturalmente se regenera. ¿No? Y esa regeneración natural es por el ciclo hidrológico, las lluvias, el escurrimiento, la infiltración en las fuentes, pero está en zonas, y cuando uno ve la geografía a nivel mundial, y a mí me gusta mucho comparar la hidrología con la geografía, porque uno aprende muchas cosas de cómo viven los seres humanos. Pueden ver que bueno, las zonas críticas son, digamos, a nivel global, el Medio Oriente, donde ya sabemos que hay guerras de agua, y ha habido guerras de agua históricamente. Son zonas de escasez hídrica perenne, pero también zonas muy importantes en el continente americano, como zonas importantes de los Estados Unidos, la parte oeste del país, zonas en México, de la zona central hacia arriba, hacia la parte norte, sabemos que son zonas áridas. Obviamente cuando uno se pasea y vas para Sudamérica, todo el cordón pacífico de Perú, toda la zona también pacífica de Chile, son zonas donde sabemos que hay escasez hídrica, bien sea porque hay poca disponibilidad. Recuérdense que esto es una fracción, o hay mucha demanda o hay poca disponibilidad. Cualquiera de las dos situaciones te genera escasez hídrica, ¿no? Y obviamente en otras partes del mundo, en India, en China, son, digamos, donde puede haber mucha demanda porque hay mucha población. Entonces, hay diferentes razones, pero estos mapas son importantes para entender un poco el contexto global, ¿no? Ahora, si nos adentramos un poco más en América Latina, este es un mapa de disponibilidad hídrica para el año 2015, esta es la disponibilidad hídrica para el año 2050, proyectada de acuerdo a modelos hidroclimáticos que se utilizan en el panel intergubernamental. Son herramientas digamos, con bastante escrutinio, son bastante confiables para las proyecciones. Entonces uno lo que puede ver en América Latina es un poquito lo que veníamos hablando. Estas zonas rojas son zonas de poca disponibilidad hídrica. Sabemos que el norte de México son zonas áridas. Sabemos el cordón, nuevamente, el cordón pacífico de una buena parte de Sudamérica, la zona sureste de Argentina, la zona noreste de Brasil. Y cuando comparamos el 2015 con el 2050, lo que uno ve en general es que lo que está malo continúa malo o se pone peor. Nada en realidad mejora, ¿no? en términos de disponibilidad hídrica, porque en realidad el ciclo hidrológico como tal, y particularmente la manera como se genera el agua que utilizamos, que es básicamente es proveniente de lo que resta de la lluvia y la evaporación y la infiltración hacia aguas subterráneas profundas. Esa es el agua con la que nos toca vivir, y esa cantidad de agua como un todo no está variando mucho, y lo que vamos a ver comienza a apuntarle a esto que yo llamo el mito del cambio climático en el caso del agua, ¿no? Este mapa que estoy mostrando es la diferencia entre el 2015 y el 2050, y uno ve ahí qué zonas se ponen peor, qué zonas mejoran. En América Latina hay una cosa muy interesante, que es el derretimiento de los glaciares andinos, que como consecuencia de mayores temperaturas debido al cambio climático, se acelera el derretimiento de los glaciares. Eso está muy bien documentado durante décadas, eso no es una proyección, eso es algo que ha venido pasando
desde la década de los 1940 de manera muy acelerada. Hay glaciares en América Latina que han desaparecido por completo. Hay glaciares en América Latina. Yo soy venezolano, los glaciares andinos en mi país están completamente desaparecidos y esto pasó en un periodo de 6 décadas. O sea, no pasó de la prehistoria, no es un problema paleoclimático, esto pasó en las últimas décadas, ¿no? El que le venga a decir a ustedes que el cambio climático no es real, que no está pasando, hay evidencias muy grandes, no solamente de que está pasando, sino de que se ha acelerado en las últimas décadas. Y América Latina y el caso de los glaciares andinos es quizás para mí el ejemplo a nivel global que más lo demuestra, porque es una estructura única. El glaciar andino es una estructura única, pues es un glaciar que ocurre en una zona tropical y ocurre a altura. Entonces, es como el indicador perfecto de que el clima está cambiando. Bueno, y la razón por la cual menciono los glaciares andinos es porque temporalmente, estos azules son temporalmente zonas donde va a haber mayor disponibilidad hídrica hacia mediados de siglo, hacia como el 2050, debido a que los glaciares se terminan de derretir y temporalmente va a haber más escurrimiento y más disponibilidad de agua. Pero eso es un espejismo, porque obviamente una vez que se desaparecen los glaciares, esa agua eventualmente va a pasar al ciclo hidrológico más acelerado y ese escurrimiento va a desaparecer. Entonces, las mismas proyecciones nos muestran que para finales de siglo el continente en general se seca, ¿no? Es un poco el mensaje, ¿no? Ahora hablemos un poquito de este asunto, porque se reitera ese mito de las causas naturales, ¿no? Cuando hablamos del cambio climático. Y primero, una visión acelerada del cambio climático. El cambio climático se ha estudiado de acuerdo a escenarios de proyección, desde más severos hasta menos severos. El más severo que analiza el panel intergubernamental es esta concentración representativa 8.5, que resulta en más o menos un cambio climático para fin de siglo global, nuevamente, de 3 y tantos grados centígrados. El menos severo, en un caso de 1 grado centígrado, y nos estamos moviendo en esa esfera, ¿no? Ahora, nosotros analizamos, esto fue un trabajo que hicimos en coordinación con el Banco Interamericano de Desarrollo, la disponibilidad hídrica tomando el escenario más severo de cambio climático y comparándolo con el menos severo. Y cuando vemos la disponibilidad hídrica hacia fines de siglo, la diferencia no es significativa. Esto quiere decir que el cambio climático está causando aceleramiento de eventos extremos, está causando empeoramiento de las sequías en algunos lugares, empeoramiento de las inundaciones en otros lugares, pero cuando uno mira la cantidad de agua que tenemos para vivir, ¿no? Ese indicador es la disponibilidad hídrica. Ese parámetro no varía significativamente con el incremento de la severidad del cambio climático o no. Y la razón en realidad es un poco sencilla de explicar desde el punto de vista físico, que básicamente el ciclo hidrológico sigue siendo el mismo, el agua se sigue moviendo, se mueve digamos a tasas de tiempo diferentes, se mueve más rápido, pero la cantidad de agua en sí no varía. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, un año completo, ¿no? En esa escala temporal, la cantidad de agua en un lugar no va a variar significativamente. Entonces, este fue un hallazgo que se empezó a dilucidar a nivel global, quizás hace como una década, como era contraintuitivo, es decir, esto contradice la intuición de la gente, porque todo el mundo estaba pensando que era que nos íbamos a secar todos o que nos íbamos a inundar todos. Lo que sucede es que cuando uno toma un promedio de esto, el promedio no se desvía mucho en cuando uno considera diferentes escenarios. Entonces, la disponibilidad hídrica en la región, y esto es para toda América Latina y el Caribe, o sea que no es para algún lugar en particular, sino agregado en la región, y eso también vale la pena aclararlo. Pero en la región, la disponibilidad hídrica es relativamente estable y exhibe poca sensibilidad al cambio climático, ¿no? Y esto lo publicamos no solamente en un reporte del BID, sino lo publicamos en una revista científica, y este mismo hallazgo se ha hecho en otras partes del mundo. Esto no es sorpresa. Pero entonces veamos, en el mismo estudio que hicimos con el BID, analizamos en el mismo periodo de tiempo, es decir, desde ahora hasta finales de siglo,
¿Cómo cambia la demanda hídrica? La demanda hídrica es qué usamos en agricultura, qué usamos para generar electricidad, qué usamos para extraer, para nuestras industrias extractivas, qué usamos para consumo humano. Y cuando vemos esos números, ¿no? Y esto está dividido a nivel de país, si uno mira la última columna, es que entre el 2015 y a finales de 2050, es decir, en ese periodo de tiempo, la demanda hídrica está proyectada a incrementarse más o menos en un 60% a nivel regional. Los números, y yo les comparto las láminas, los números por país están ahí proyectados. Hay países que, por ejemplo, Bolivia prácticamente duplica su demanda en los próximos 35, en los próximos 30 años. Países como Uruguay también casi la duplican. Hay países que son un poco más modestos, pero en general estamos donde estamos incrementando significativamente el agua que demandamos. Y nuevamente lo refiero a esos mapas que les estaba mostrando. El numerador de esa fracción, que es la demanda, está aumentando y está aumentando significativamente. Mientras que la oferta, como les mostré en ese gráfico, la oferta está relativamente estable. Entonces, si tú aumentas la demanda y la oferta es estable, el índice de escasez hídrica va a subir. Vamos a tener más escasez hídrica en general, ¿no? Pero no está causado por el cambio climático, está causado por este incremento de la demanda. Y quería mostrarles un poco el panorama analizando las respuestas que estamos buscando al cambio climático, como por ejemplo estas políticas del Acuerdo de París. El Acuerdo de París de cambio climático básicamente, y es lo que hemos venido implementando desde entonces, ¿no? Y en las últimas conferencias se ha visto que está dando resultados. Está básicamente concentrado en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, y básicamente eso significa combustibles fósiles, básicamente eso significa petróleo, gas y carbón, ¿no? Esos son los tres grandes, y los utilizamos para generar electricidad principalmente como fuente de energía. El panel de la izquierda es lo que llamaríamos el business as usual, ¿no? Es lo que digamos, cuál es la proyección hacia finales de siglo del consumo energético. El rojo es petróleo, azul gas natural y morado, violeta, es carbón. Y si uno ve la proyección en el escenario business as usual, digamos, si nos mantenemos en la trayectoria en la que estamos, y esto es para América Latina y el Caribe, agregado como un todo, uno lo que ve es que la región va a consumir mayores y mayores cantidades en esa proyección de combustibles fósiles para, como fuente de energía primaria, ¿no? Obviamente también en la mezcla está la energía geotérmica, hay un poquito de energía solar, hay un poco de energía eólica, digamos, todas esas fuentes están ahí, pero las energías fósiles van a seguir siendo un componente importante de cómo generamos energía en ese escenario. En el escenario proyectado con las medidas del Acuerdo de París, fíjense que aquí prácticamente el rojo, que es petróleo nuevamente, el azul, que es gas natural, y el morado, que es carbón, desaparecen casi completamente. ¿Okay? Y no solamente eso, sino que además bajo las medidas del Acuerdo de París o bajo lo que se proyecta como el Acuerdo de París, vamos a estar en capacidad de generar mucha más energía, porque energías como el viento, energías como la solar aumentan significativamente para contrarrestar la menor utilización de energía fósil. Entonces, desde el punto de vista de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero, el Acuerdo de París funciona de maravilla, ¿no? Porque en realidad, de verdad que disminuye radicalmente las emisiones debido a combustibles fósiles. Ahora, nosotros analizamos esto desde el punto de vista, ¿qué significa esto para el agua? Hicimos esa pregunta, ¿no? Y esto es la proyección. Esta es la proyección nuevamente para América Latina de cuánta agua se consumiría. En la izquierda nuevamente es el business as usual, la derecha es el Acuerdo de París. Entonces, la primera conclusión que uno saca cuando uno ve esta gráfica es que bajo el Acuerdo de París vamos a demandar mucho más agua. ¿Por qué sucede esto? Porque en América Latina y el Caribe, mitigar efectos de cambio climático significa principalmente biocombustible, biomasa. Es lo que hace Brasil, es a lo que se han movido muchos países.
los biocombustibles requieren riego, requieren agua de riego. Entonces, y yo he escrito sobre esto muchísimas publicaciones, pues es un tema que me apasiona. La manera como yo lo digo es que la factura de mitigar el cambio climático la está pagando el agua. Y en América Latina eso puede estar bien si tienes el agua. Si tú tienes el agua y la puedes gastar, perfecto. Pero ¿qué pasa si estás en una zona donde tienes escasez hídrica? Y ya vimos que la escasez hídrica existe en América Latina. Entonces ahí es donde viene el trade-off, ¿no? Bueno, ok, mitigo el cambio climático, lo quiero hacer, pero la pregunta es si tengo el agua para hacerlo, ¿ok? O si el sector hídrico se va a ver perjudicado, o el recurso hídrico se va a ver perjudicado por tratar de mitigar el cambio climático, ¿no? Y yo sé que es un planteamiento controversial, pero no, digamos, no hay soluciones gratis aquí, ¿no? Hay algo tiene que pagar, ¿no? Y en este caso es el agua. Aquí está el otro ingrediente, que es cuál es la demanda total de agua per cápita. Nuevamente, izquierda es el business as usual, derecha es Acuerdo de París. Nuevamente pueden ver como la demanda de agua per cápita se incrementa altamente. Es decir, que vamos a estar utilizando mucha más agua por persona para mitigar los efectos del cambio climático, ¿no? Ese es el mensaje ahí, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo podemos comparar esa influencia humana versus el cambio climático en el problema de escasez hídrica, ¿no? Entonces nosotros en este sentido hicimos un estudio, se lo voy a resumir en breve porque sé que tengo poco tiempo, pero básicamente analizamos para cada una de las cuencas a nivel global, todo el mundo, vimos cómo era en cada cuenca, cómo era la demanda humana por recursos hídricos versus el impacto del cambio climático sobre los recursos hídricos, y comparamos estas dos, ¿no? Y lo que hallamos es que perdón, creo que me tengo que devolver aquí. Sí. Lo que hallamos fue que nosotros comparamos, aquí está un mapa a nivel global. Lo que hicimos fue ver en ¿qué influencia más el índice de escasez hídrica? ¿Es el cambio climático o es la actividad humana, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, hicimos una anotación muy sencillita. H más es cuando los humanos incrementan la escasez hídrica. C más es cuando el clima incrementa la escasez hídrica. H menos es cuando los humanos disminuyen la escasez hídrica. Y C menos es cuando el clima disminuye la escasez hídrica. Y lo que hallamos obviamente es que si uno ve, por ejemplo, los positivos, ¿no? Que son los rojos y los naranjas, uno puede ver que en la mayor parte de los casos, ¿no? Alrededor del mundo, hay denominaciones, hay cuencas H+. H+ significa donde los humanos aumentan la escasez hídrica, y es la mayor parte del mundo. Hay pocas zonas, algunas zonas H- aquí en el norte de Europa, en algunas partes de los Estados Unidos, donde se proyecta que se van a utilizar tecnologías que utilicen menos agua, y la actividad humana puede, por ejemplo, el riego más eficiente y esas cosas, donde los humanos pueden contribuir a disminuir el impacto de la escasez hídrica. Pero básicamente el mensaje aquí es que para el cambio climático y la actividad humana actúan en direcciones opuestas en la mayor parte de África. En la mayor parte de África es que los humanos incrementan la escasez hídrica, mientras que el clima ayuda en el caso de África. Mientras que los humanos y el cambio climático actúan en la misma dirección en Europa y en el este de los Estados Unidos, ¿no? Donde hay algunos beneficios. De hecho, la disponibilidad hídrica incluso puede beneficiarse del cambio climático, y la actividad humana también. Cuando uno ve el caso de América Latina es básicamente una región donde es mayormente naranja, que quiere decir que la actividad humana es el factor dominante en el problema de la escasez hídrica. Entonces, bueno, ese es un poco el panorama. Entonces, quería mostrar unos mensajes clave. Entonces, yo los dividí en tres, ¿no? Una tesis, que digamos que es lo que sabemos, una hipótesis, que es lo que queremos explorar, y una opinión que es puramente mi opinión, que no es Entonces,
primero, la tesis, existe suficiente evidencia para realizar inversiones enfocadas en la racionalización de la demanda hídrica. Ahí es donde está el problema de la escasez hídrica en América Latina. No es un problema de cambio climático, es un problema de demanda, ¿no? Entonces ahí es donde debemos enfocar los esfuerzos, y esto significa priorizar la reutilización, la eficiencia y la localización del uso de agua, ¿no? Digamos, tópicos o temas de economía circular, de reutilización de recursos hídricos, de eficiencia hídrica y energética es muy importante, y la localización también es muy importante. Yo soy venezolano, soy de la ciudad de Caracas. La ciudad de Caracas lleva agua de más de 400 kilómetros de distancia. Eso es una locura total desde el punto de vista hidrológico y climático y natural, en toda el esquema. Esos esquemas de transfronterizo, de transferencia de agua, son esquemas muy, muy nocivos, ¿no? A nivel de hipótesis, ¿no? Esto es un poco el problema de la escasez hídrica debe enmarcarse en una visión integrada del uso del agua que es intersectorial por naturaleza. Es decir, tú tienes agua para producir electricidad, tienes agua para producir alimentos, tienes agua para consumo humano. Es un recurso que se está utilizando en muchos sectores, pero la solución no es sectorial. Es más, o mejor dicho, las soluciones sectoriales siempre van a ser subóptimas. Hay que buscar maneras hay que buscar soluciones que sean ganar-ganar, ¿no? En los sectores, ¿no? Y esto es algo que hay que explorar en más detalle y hay que analizar en más detalle. Y en términos de opinión puramente, ¿no? Es importante considerar el cambio climático en la planificación e inversiones. O sea, yo no estoy diciendo que descartemos el cambio climático como causa. El cambio climático está ahí, hay que considerarlo, pero sin embargo, no debemos atribuirle todos los males del sector de agua al cambio climático, que es lo que hemos venido haciendo por lo menos en los últimos 10 años. Ahora todo, la culpa del sector hídrico, no, todo eso es cambio climático, porque el cambio climático disminuye la disponibilidad. Entonces, el problema con atribuir el problema de escasez hídrica al cambio climático es que el cambio climático es algo que es muy difícil de resolver a nivel personal. Pero como les acabo de explicar o como les acabo de presentar resultados muy concretos, el problema de la escasez hídrica es la demanda hídrica, que somos nosotros. No es el cambio climático, somos nosotros, son ustedes y yo lo que estamos causando el problema. Ahí es donde tenemos que enfocarnos. El cambio climático va a seguir y lo vamos a tener que manejar y vamos a tener que adaptarnos, vamos a tener que buscar soluciones. Hay que seguir mitigando el efecto de gas invernadero, tenemos que estabilizar el clima, todo eso es muy importante. Pero en el sector hídrico, la fuerza grande sigue siendo la demanda humana. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Bueno, eso era todo lo que tenía. Con gusto contesto preguntas y establecemos un diálogo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y por la oportunidad de conversar con ustedes hoy. Fernando, muchísimas gracias. Vamos a dejar las preguntas, bueno, para que hagan los comentarios y preguntas en el chat, para que al final, después del panel, podamos hacer una ronda de preguntas si el tiempo nos lo permite, porque creo que hay algunas dudas interesantes y pues esperamos que cumplamos también con el horario establecido. Claro. Fernando, pues muchísimas gracias. Como bien lo decía Fernando, pues la idea es que nosotros les estemos posteriormente compartiendo toda esta información, la información del CEO Water Mandate, la información que Fernando nos acaba de suministrar. Y bueno, entonces en este momento quiero darle el paso a Cristina Cano. Cristina es la directora ejecutiva de la red de Pacto Global en Paraguay. Nos encanta estar trabajando con Paraguay en todos estos temas y quisiera entonces darle la bienvenida a Cristina, quien va a encargarse de la moderación del panel con estas empresas, unos sectores muy interesantes: construcción, hidrocarburos y el sector de bebidas en América Latina. Bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias, Vivian. Buenos días para todos. Realmente qué honor poder compartir esto con varios de nuestros países de la región
Qué interesante, Fernando, todo lo que compartías con nosotros, que realmente son siempre mensajes de alerta y qué bueno poder escuchar la parte técnica, la parte científica que nos da realmente todo ese fundamento para nosotros poder llevar a las empresas esto que es tan urgente y tan necesario en todos nuestros países sin excepción. Quisiera compartir esta parte del evento de hoy con una sección muy interesante también, que siempre es bueno escuchar la experiencia que están teniendo las empresas en nuestra región de primera mano, escuchar de las empresas cómo está siendo esta experiencia para cada uno de ellos, independientemente del país en el cual se están desenvolviendo. Así es que esto es sumamente enriquecedor siempre para nosotros desde el Pacto Global, por eso siempre tenemos una sección en la cual escuchamos a los representantes de las empresas. Así es que hoy muy feliz de poder compartir esta sección del evento en un día tan especial como es el Día del Agua. Quisiera presentar a nuestros invitados del día de hoy, que son Juan Ramón Aguilar, gerente de gestión ambiental de Cementos Progreso, que nos acompaña desde Guatemala, así como Juan Bernardo Carrasco, que está encargado de la gerencia de gestión ambiental y relacionamiento, es representante de Ecopetrol de Colombia, y también María Tuesta Vega Lara, gerente de sustentabilidad para la región de Middle Americas de AppInbev. Así es que sin duda alguna tendremos la opinión de cada uno de ellos y saber realmente, podemos creo que ya ir adentrándonos en el tema y preguntarles directamente, de acuerdo a esto que acabamos de compartir con Fernando, también con Ilsa, con respecto al CEO Water Mandate y con la situación en la cual nos encontramos en este momento. Me encantaría escuchar por parte de cada uno de ustedes acerca de esas buenas prácticas de gestión sostenible del agua que han identificado ustedes en cada una de estas tres empresas y en sus países. Si pudieran compartir con ustedes acerca de estas buenas prácticas, las cuales ya están siendo implementadas en sus empresas, y sobre todo cómo han logrado implementarlas y vincularlas con las actividades del CEO Water Mandate. No sé si pudiéramos empezar quizás por María. Listo, pues buenos días a todos y pues Cristina, muchas gracias por tu pregunta. Soy María Tuesta, soy la gerente regional de sostenibilidad para AppInbev y en particular acá vengo a representar a Grupo Modelo, digamos que veo desde México, Centroamérica, el Caribe, Colombia y Perú, Ecuador, para todos los temas relacionados con agua y agricultura. Entonces aquí a la orden para lo que se necesite. Y en cuanto a tu pregunta, bueno, y antes decir que igual que Fernando también soy un amante del agua y hoy es como mi día también preferido del año. Y bueno, ya respondiendo a tu pregunta, bueno, sabemos que la industria representa no más del 5% del consumo de agua en países como México, Colombia, Guatemala y muchos otros países de la región. No obstante, podemos jugar un rol fundamental en la seguridad hídrica, apalancando nuestra cadena de valor con buenas prácticas e invirtiendo en restauración, ¿no? En AppInbev, para quienes no conocen, somos líderes globales en la producción y distribución de cerveza, pero queremos seguir siéndolo, ¿no? Aquí en México y en el resto del mundo por los próximos 100 años y mucho más. Y por eso es que estamos comprometidos a ser parte de la solución para mejorar la disponibilidad, calidad y acceso a agua a las comunidades a lo largo de nuestra cadena de valor. Y para eso pues tenemos dos estrategias complementarias, ¿no? A nivel interno, en nuestras cervecerías trabajamos permanentemente para reducir el consumo de agua con una estrategia pues muy alineada a los 6 compromisos que tenemos como empresa en el CEO Water Mandate y en particular al trabajo como en nuestras operaciones directas, que es uno de estos compromisos. De hecho, en los últimos 10 años hemos reducido más del 25% del consumo de agua en nuestras cervecerías en México y tratamos el 100% de nuestra agua residual. Sin embargo, a mí sí me gusta decir esto, que esto pues no es suficiente, ¿no? Podemos ser la cervecería, de nada nos sirve ser la empresa más eficiente en la gestión y uso de agua del mundo si las cuencas siguen sufriendo estrés hídrico, ¿no? Y por eso es que esta otra estrategia va más allá de las puertas de nuestra cervecería. Y por eso es que a nivel global nos hemos puesto la meta que para 2025 contemos con una mejora verificable en la calidad y cantidad del agua para el 100% de las comunidades que se encuentran en estrés hídrico en los lugares donde operamos.
Y ya bueno, ya contamos con 6 increíbles proyectos en 7 cuencas que tenemos en alto y muy alto riesgo en esta región, digamos que manejo, muy alineados también a los otros de los compromisos del CEO Water Mandate. Sobre todo me gustaría subrayar 3, que es el tema de la gestión de cuencas, acción colectiva y compromiso con la comunidad. Y me gustaría contarle en particular 2 proyectos que tenemos en México. El primero se llama Aguas Firmes. Es sin duda el proyecto más grande que tenemos a nivel global en AB InBev. Se trata de una inversión de $10 millones en 3 años. Es una alianza entre Grupo Modelo, pues en México, con la Cooperación Alemana al Desarrollo Sostenible, la GIZ, para aumentar la sostenibilidad hídrica en los acuíferos de Calera en Zacatecas y Apan en Hidalgo. Y, o sea, ¿qué hacemos en este proyecto? Entonces, uno, buscamos incrementar la disponibilidad de agua a través de soluciones basadas en la naturaleza, pero no nos quedamos ahí, ¿no? También trabajamos del lado de la demanda, con los agricultores, que son los usuarios principales de estos acuíferos, para que reduzcan su consumo de agua por medio de la adoptación de prácticas de agricultura de conservación, tecnificación de riego y acceso a instrumentos financieros. Asimismo, tenemos un plan súper robusto para la medición del impacto hidrológico, porque lo que no se mide no existe, y la creación, y eso es súper importante, de instrumentos de gobernanza colectiva para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del proyecto, ¿no? Y por otro lado, es el otro proyecto que quería también traer, tenemos el proyecto Charco Bendito, que es para mí es el mejor ejemplo de colaboración que tenemos en la zona, donde nos unimos ya 9 empresas del sector de alimentos y bebidas, y la verdad es que estamos abiertos a otros sectores, ¿no? Para la restauración de ecosistemas y acceso a agua potable en Guadalajara. Acá estamos con Bacardí, con Mars, con Bimbo, con Pernod Ricard. O sea, somos un montón de empresas que ya hemos unido para la colaboración y para la acción colectiva. Y por último, quisiera resaltar que desde AB InBev somos fundadores del Water Resilience Coalition, parte del CEO Water Mandate a nivel local. Desde México, Grupo Modelo lidera el grupo de trabajo Uso Sostenible del Agua para la Agenda 2030, como respuesta desde la iniciativa privada para la ejecución, para ejecutar acciones que impulsan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, aquí ya espero poder haber respondido tu pregunta, y muchas gracias. Gracias, María. Qué interesante lo que cuentas de esta acción colaborativa con otras empresas. Parece sumamente interesante. Quisiera dar la palabra a Juan Ramón Aguilar ahora, si pudiera compartirnos con respecto a la misma pregunta. Bueno, muchas gracias. Para nosotros la gestión hídrica es un tema también muy relevante, a pesar de que no es parte de nuestro proceso productivo. Regularmente el agua que utilizamos la utilizamos para sistemas de enfriamiento que están directamente en recirculación constante, y tenemos algunas pérdidas, pero eso no significa de que no tengamos una visión clara del tema de la gestión hídrica, porque la construcción como tal también depende del sistema hídrico para que funcione. Una ciudad, una vivienda necesita el suministro directo de agua para que se pueda incentivar la construcción como tal. Y si no tenemos agua, definitivamente no hay ninguna ciudad que se pueda construir en ningún territorio, ni mucho menos estar preparados o adaptados a las condiciones que, como decía Fernando, la variabilidad climática nos está presentando actualmente. Habría que hacerse la pregunta también ahí, Fernando, aprovechando el espacio, de quiénes son los que causan este gran problema. Yo sé que todos tenemos una cuota, pero si lo vemos en el top 10, ¿quiénes son esos 10? Son quienes deberían de pagar esas cuentas directas, ¿verdad? Eso no significa que nosotros no tengamos que hacer esfuerzos directos sobre este consumo o sobre la calidad del agua. Entonces nuestra visión en la política está de hecho incluida directamente, de ahí nace todo, que está basada en los principios de Dublín, ¿verdad? Porque para nosotros el agua es un recurso finito, es un recurso que tiene un valor económico, es responsabilidad de todos, y donde la mujer juega un papel relevante en la gestión hídrica históricamente, ¿verdad? Es la perfecta administradora por excelencia de todos los recursos y principalmente del agua. Nuestra visión es integral y está basada a nivel de microcuenca. Nosotros vemos calidad y cantidad de agua en todo el territorio, porque el hecho que la cuenca alta no posea, digamos, una condición adecuada, si nosotros estamos en la zona intermedia, en la zona baja, definitivamente nos afecta. Entonces es muy importante tener la claridad de lo que pasa en la parte alta, media y baja de la cuenca, porque somos parte de un territorio y somos parte
de una dinámica superficial y también subterránea. Entonces, la otra parte es entender cómo están estas condiciones, ¿verdad? Entender cuánta agua tenemos en ese territorio, qué calidad de agua tenemos y cómo las condiciones van cambiando a nivel de que el agua va corriendo hacia la parte baja. Entonces, tiene dos conceptos bien claros, ¿verdad? La demanda del agua que tenemos en una microcuenca, eso es clave, y la gestión pública, ¿verdad? Eso es también relevante y es un tema que creo que para toda Latinoamérica es algo muy similar, ¿verdad? Las ciudades se diseñaron, se generaron, se plantearon bajo un sistema antiguo, el cual ya sobrepasó las capacidades y muchas de estas ciudades están teniendo que adaptarse a esas nuevas condiciones y para eso hay que saber en qué estamos, ¿verdad? Cuánto estamos, cuánto nosotros generamos, cuánto nosotros consumimos, etcétera, para tener esa información clara. Nosotros como empresa directamente tenemos una política de 0 descargas. Nosotros no descargamos agua. El agua tratada que tiene un costo y es un costo relevante, la reutilizamos a nuestros procesos, principalmente para el riego de áreas verdes. Y esto genera nuevamente un proceso de infiltración, un proceso de evaporación, porque para nosotros es entender y ser parte de ese ciclo del agua natural. ¿Verdad? No romper la cadena y generar un aspecto lineal, sino ser parte de un ciclo y saber en dónde estamos y hacia dónde vamos a contribuir en ese ciclo. Entonces, tenemos unas iniciativas también con el sector público, especialmente en Guatemala, con la limpieza del río Motagua. Nosotros estamos siempre con el Ministerio de Ambiente, se sacan todos los desechos alrededor al año pasado teníamos 598 toneladas de desechos, los cuales son transportados hacia nuestra planta más cercana y ahí se coprocesa. Lo que es un problema en algún momento, para nosotros es una oportunidad energética, ¿verdad? Y entonces somos parte de ese ciclo directamente y apoyamos a que la calidad del agua, principalmente en las zonas costeras, pues mejore considerablemente. También hemos entendido en esa dinámica de cuenca y en la dinámica del ciclo hidrológico el saber cómo podemos captar el agua. Entonces tenemos lagunas de almacenamiento con capacidades mayores de 260,000 metros cúbicos, las cuales regularmente pues fluyen directamente hacia quebradas o hacia ríos. Nosotros capturamos una parte de esa agua y pues la utilizamos en toda la parte de verano, que en Guatemala son alrededor de 5 o 6 meses de la época de verano. Entonces ya tenemos un suministro, lo cual nos permite tener una reserva para poderlo utilizar y nuevamente seguimos siendo parte de ese ciclo. También tenemos otras iniciativas muy interesantes de reutilización de las áreas de lavado. Para el año 2021 tendríamos 24 millones de litros reutilizados directamente en estos procesos, lo cual otra vez disminuye que podamos estar explotando directamente de algunos otros lugares. Entonces, para nosotros el agua es parte clave y también está dentro de nuestras políticas de educación ambiental interna y externa. Tenemos procesos de educación que trasladamos también hacia nuestros actores directos o indirectos, porque todos somos parte al final del tema hídrico. Gracias. Muchas gracias, Juan. Quisiera dar la palabra ahora a nuestro otro Juan, que nos va a estar compartiendo acerca de estas buenas prácticas desde Ecopetrol Colombia. Gracias, Cristina. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. A Mauricio también, que muy pendiente de que Ecopetrol pueda contarles nuestra experiencia y cómo estamos abordando la gestión integral del agua, pues en concordancia con lo que nos manifestaba Fernando, y en esa búsqueda de transición energética, pues nuestra compañía tiene uno de los pilares muy importantes que se fundamenta en el concepto de la sostenibilidad. Y es un concepto que hemos adoptado en Ecopetrol y que ubica la tecnología en el corazón de la estrategia para lograr una gestión sostenible en las dimensiones ambiental, social y de gobernanza. La gestión integral del agua es uno de los elementos excepcionales de esta estrategia de sostenibilidad, en los cuales la compañía busca destacarse y ser reconocido en el mundo por las mejores prácticas. Es por esto que Ecopetrol, en su estrategia 2040 denominada Energía que Transforma, se compromete a ser agua neutral al 2045. Un reto muy grande, y es un reto en el cual que significa que es tener un balance entre el agua que requerimos para operar y las acciones que reducen esa presión sobre el recurso hídrico y compensar ese 100% del consumo de agua
de nuestras instalaciones. Como les digo, es una apuesta muy ambiciosa, pero tenemos varias opciones estratégicas que hemos venido impulsando en los últimos años. Una de estas, y la primera, es la eficiencia operativa en el manejo del agua. También como lo manifestaban los dos panelistas anteriores, pues esto nos ha permitido disminuir tanto como sea posible ese uso de agua fresca para ese uso industrial, y también busca que ese volumen de agua de vertimientos pues también se reduzca gradualmente para alcanzar pues todas estas metas que nos hemos propuesto. ¿Cuáles son esas alternativas que hemos venido implementando? Pues reducir la cantidad de agua requerida en nuestras operaciones a través de ese control de pérdidas, optimización de procesos, a través de la reutilización del agua, recirculando el agua en nuestros procesos, transfiriendo agua entre los campos, buscando que el agua residual tenga otras alternativas de uso. Otro punto en el cual queremos emprender varias acciones está encaminado en entregar agua limpia para el ecosistema. Para los que no saben, nuestra industria produce agua de producción que viene de los yacimientos de crudo y gas. Es agua que no está contabilizada entre la oferta hídrica nacional. En promedio, en nuestro país, por cada barril de crudo que extraemos, se extraen 13 barriles de agua. O sea que es una empresa que maneja mucha agua, más agua que crudo. Y esto nos genera pues que estos retos sean ambiciosos y que cada día estemos buscando alternativas para manejar también y reducir esas captaciones, pero manejar muy bien estos efluentes. Por eso creemos que el agua limpia para el ecosistema, reducir gradualmente ese volumen y esa calidad del agua en los vertimientos, puede ser una alternativa muy importante para poder poner esa oferta hídrica que no está contabilizada para otros usuarios. O por qué no pensar en eliminar también los vertimientos en algunas áreas en donde es posible. Y otra alternativa es buscar esas fuentes de abastecimiento que no son utilizadas por otros posibles usuarios, acuíferos profundos. Buscar también la alternativa de usar el agua de mar o el agua lluvia. Y esto lo hemos venido desarrollando en los últimos años en nuestras operaciones. Para darle algunos ejemplos y algunas cifras, como lo han manifestado también María y Juan Ramón, durante el 2021 nosotros reutilizamos 111 millones de metros cúbicos de agua. Eso equivale al 74% del volumen de agua que requerimos para nuestras operaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que evitamos esta captación y el vertimiento de este volumen de agua. Por otra parte, Ecopetrol durante el último año reusó 2.3 millones de metros cúbicos de agua de producción tratada de nuestro campo Castilla, ubicado en Acacias, para el riego de cultivos agrícolas y forestales, en el área de sostenibilidad agroenergética, que es un área que contamos donde desarrollamos un piloto con un aliado muy importante en nuestro país, como es Corpoica en su momento, y que nos ayudó a determinar técnica y científicamente que el uso de estas aguas podría ser una buena fuente, particularmente para el cultivo de riego y para también en esas épocas secas que se presentan en nuestro país y en estas regiones en donde estamos adelantando el reuso. Adicionalmente, entre el 2019 y el 2021 logramos el cierre de 7.4 millones de metros cúbicos al año de vertimiento de aguas de producción tratada. Con respecto a riesgos físicos, Ecopetrol tiene identificadas las instalaciones ubicadas en esas zonas de estrés hídrico que nos manifestaba Fernando, con el fin de poder impulsar iniciativas que permitan disminuir esa dependencia del agua fresca en nuestras instalaciones. Durante el 2021 se logró, por ejemplo, la reducción de la captación de 3.9 millones de metros cúbicos de agua fresca, principalmente en estas áreas que tienen estos índices de estrés hídrico. Y participamos activamente en procesos de modificación y actualización de normas relacionadas con el recurso hídrico. Una de las normas que salió recientemente en nuestro país es la que reglamenta el uso de aguas residuales, aportando toda esta información técnica y científica que les mencionaba en nuestra investigación que pudimos hacer en Acacias, en donde pudimos suministrar esos elementos que permiten a la autoridad ambiental poder desde condiciones reales, desde experiencias reales, poder establecer esos lineamientos y esas limitaciones que están establecidos dentro de la nueva norma de reuso.
Frente a la cadena de suministro también hemos definido muchas alternativas. Una de ellas es el clausulado verde, con el fin de poder promover la gestión integral del agua en aquella cadena de bienes y servicios que son priorizados para nuestras operaciones. Además, a través del cálculo de la huella de agua, que es algo en lo cual hemos venido trabajando recientemente, nos permite identificar aquellas fuentes directas e indirectas que requieren de aspectos relevantes y de opciones de mejora para reducir esos riesgos asociados al agua. La segunda línea estratégica que venimos trabajando tiene que ver con la integración del conocimiento y la tecnología. Como les decía, la tecnología es el corazón de nuestra estrategia. Y es allí en donde pretendemos apalancar iniciativas que permitan reducir considerablemente esos volúmenes de captación de agua y esos volúmenes de vertimiento, haciendo que tratamientos costo eficientes para valorizar el agua como activo, y esto de alguna forma poder aprovechar otras fuentes alternativas como son esos acuíferos profundos que no son usados o que no pueden, de alguna forma no pueden llegar a ser usados por otros posibles actores que están en el territorio, y que además las características de calidad del agua que ellos presentan pues no son los más favorables para los usos domésticos o los usos para riego o agroindustrial. Eso nos permite que a través de esa tecnología, de esa identificación de esas alternativas de tratamiento eficientes y no convencionales, pues de alguna forma nos permitan llegar a pulimento, a la desalinización de agua a un bajo costo, a ese enriquecimiento del agua y, por qué no decirlo, de alguna forma abastecer nuestras operaciones, pero también poder ofrecer esas aguas como una fuente de abastecimiento para otros sectores, y buscar pues de alguna forma ese monitoreo también en tiempo real, tanto el volumen y calidad que se están presentando a todo lo largo del flujo de nuestras operaciones, cómo están saliendo en cada una de las líneas de proceso esa calidad y esa cantidad de agua para que nos permita potencializar la recirculación y, si no, pues promover el reuso en nuestro territorio. En conjunto con el Instituto Colombiano del Petróleo, que es nuestro brazo tecnológico y técnico y científico, pues se vienen adelantando muchas investigaciones que van a contribuir al cumplimiento del objetivo de esta línea estratégica. Además, en alianza con Accenture y AWS, se avanza en la construcción de una plataforma de datos abiertos para la gestión del agua, que incorpore capacidades de analítica, de inteligencia artificial y almacenamiento en la nube, con el fin de apalancar el uso y la gestión eficiente del agua en la industria de oil and gas. Y asimismo, quisiera comentarles finalmente de nuestra última línea estratégica, que está relacionada con la compensación de las cuencas hidrográficas. Como le decía María, hay que salirnos de la malla, hay que salirnos de nuestras operaciones y buscar cómo mejorar esas condiciones de las cuencas abastecedoras y lograr esa compensación del agua consumida en cada una de ellas para alcanzar el objetivo de poder ser agua neutral e incluso poder pensar en ser agua positiva. ¿Cómo lo hemos venido adelantando y cómo pretendemos hacerlo de aquí al 2045? A través de la gestión del capital natural y soluciones basadas en la naturaleza, que consiste en impulsar esas acciones para recuperar y conservar el capital natural, contribuyendo a la disponibilidad del agua en las cuencas, que abastecen tanto nuestras operaciones como a todos aquellos que están en el entorno. Otros proyectos en los cuales hemos venido participando muy activamente como empresa es impulsando los proyectos de acceso a agua y saneamiento básico, implementando esos proyectos que generan un efecto positivo en las condiciones de todas aquellas comunidades y de la población que está asentada en nuestras cuencas, y ayudarles a reducir esa carga de aguas residuales domésticas, urbanas o rurales que llegan sin tratamiento a muchas de nuestras fuentes superficiales. Y otro punto importante en el que hemos venido trabajando es en la acción colectiva. Somos convencidos de que definitivamente no solo vamos a lograr que todos nuestros esfuerzos puedan generar ese impacto que si lo hacemos de manera colectiva. Venimos impulsando la conformación de 2 mecanismos de gobernanza del agua, de tal forma que haya una acción colectiva entre los diferentes sectores público, privado, la sociedad civil, para abordar esos retos de seguridad hídrica que presentan nuestras cuencas abastecedoras, permitiendo satisfacer las necesidades de agua
de todos los actores que están presentes en el territorio. Ecopetrol viene trabajando con el apoyo de aliados estratégicos en definir un portafolio de soluciones basadas en la naturaleza y también de un portafolio de soluciones naturales del clima. Esto lo hacemos a través de proyectos de conservación de áreas, unirnos a los programas de gobierno nacional como Sembrar nos une, impulsar proyectos de pagos por servicios ambientales. Estamos buscando conformar una red de ecoreservas. La idea es llegar a 50 ecoreservas al año 2030, implementar estos dos mecanismos en áreas tan estratégicas para nuestras operaciones, como es la región de la Orinoquía, en el departamento del Meta, pero también buscar en el Valle Medio del Magdalena, que es una región en donde nuestra actividad productiva es fundamental para todo el desarrollo territorial. Estamos también buscando incrementar ese reuso del agua residual tratada para otras actividades agrícolas y forestales. Es importante que nosotros no solamente contribuyamos con esa eficiencia operativa en nuestras operaciones, sino que también busquemos cómo otros lo pueden lograr. Si nosotros logramos reducir nuestras aguas, estamos reduciendo nuestros vertimientos, pero estamos también contribuyendo que otros sectores puedan reducir la captación de agua fresca. Y esto lo buscamos que esto pueda llegar indiscutiblemente a ser un punto importante dentro de nuestras alternativas para lograr esa compensación y esa agua neutralidad. Contribuimos también, por ejemplo, en este momento en la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Silvestre, en el municipio de Barrancabermeja, en donde se van a beneficiar alrededor de 210.000 personas. Y hemos también implementado muchos proyectos de saneamiento básico rural, en donde hemos podido llegarles a esas personas que no han podido tener acceso a agua de buena calidad y mucho menos un saneamiento básico adecuado que pueda disminuir ese efecto que también se puede generar dentro de la salud humana. Entonces, frente a todos estos elementos que hemos desarrollado, vemos que estamos muy en armonía con todas esas áreas claves del CIU y esto nos hace de alguna forma también ser y tener una gratificación frente a los esfuerzos que viene haciendo la compañía, porque creemos que estamos abordando, como lo decía Fernando, esos retos que debemos entre todos como humanidad desarrollar, no solamente frente al cambio climático, que sí, seguramente nos está ya también generando algún impacto, pero también cómo podemos contribuir a cerrar esas brechas de la gestión de la seguridad hídrica en el territorio. Muchas gracias, Cristina. Gracias a ti, Juan. Quisiera agradecer a los tres, en realidad, por haber compartido estas experiencias que están viviendo en cada uno de los tres países y desde sus empresas. Esta es la parte enriquecedora también para nosotros, como decíamos al inicio, de poder acercar de la mano de las propias empresas cómo están llevando adelante no solo este Water Mandate, sino todas las iniciativas que están llevando desde sus empresas. Y es que quisiéramos darles las gracias a los tres por haber compartido esto y devuelvo la palabra a Vivian, quien va a estar continuando con el panel. Bueno, es que definitivamente, y gracias Cristina por estar apoyándonos en este panel. El tiempo se nos fue rapidísimo. Esto fue como una especie de aperitivo de lo que todas nuestras empresas adheridas pueden encontrar a través del CEO Water Mandate. Así que simplemente queremos decirles, esperen más actividades en torno a esto y quiero finalmente darle la palabra a Mauricio Bonilla y a Karen Chinchilla. Mauricio, director ejecutivo de nuestra red de México, y Karen Chinchilla de Guatemala, para poder cerrar este evento y encontrarnos en una siguiente oportunidad. Mauricio. Ok, hola, muchas gracias. Vivian, entiendo que Karen no está ahorita, en este momento. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Vivian. Soy Mauricio Bonilla Padilla, director ejecutivo de Pacto Mundial en México. Agradezco a mis colegas de las redes de Pacto Global de Latinoamérica, Mariana, Mauricio López, Vivian y Cristina, por su participación y la colaboración en la organización de este evento. A Isa y Fernando por sus ponencias en la sesión, y a María, Juan Ramón y Juan Bernardo también por compartirnos sus experiencias sobre la gestión sostenible del agua.
A manera de cierre, quiero resaltar algunos de los aprendizajes y mensajes de la sesión y del contexto del agua de nuestras geografías aquí representadas. Como bien hemos escuchado, la región de América Latina y el Caribe es abundante en agua. Sin embargo, el recurso no está disponible de manera fácil para todas las personas de la región. A pesar de constituir 1/3 de los recursos renovables de agua dulce del mundo, esta dotación está distribuida de manera desigual. El agua se encuentra principalmente en zonas rurales o en áreas naturales, mientras que las áreas urbanas se han ido expandiendo principalmente en zonas áridas o semidesérticas o también en grandes altitudes con zonas de menor captación de agua, como puede ser en Bogotá, aquí en Ciudad de México o en Quito, enfrentando mayores desafíos para asegurar el acceso continuo e igualitario al agua. La situación actual de los recursos hídricos pone de manifiesto la necesidad de mejorar su gestión. Para lograr una gestión sostenible y equitativa del agua y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, es fundamental reconocer sus múltiples e irreemplazables beneficios económicos, sociales y ambientales que proporciona, así como medir y expresar el valor del agua e incorporarlo en la toma de decisiones. El agua está en el epicentro de nuestro desarrollo y es fundamental para nuestra economía, la energía incluso, como hemos escuchado también, la producción de alimentos para los ecosistemas y para la supervivencia en general de los seres humanos y de todas las especies. El agua también forma parte crucial de la adaptación al cambio climático y es un vínculo decisivo entre la sociedad y la naturaleza. La gestión correcta del agua es ciertamente buena para las personas y para el planeta, no hay de otra. Al aplicar buenas prácticas de gestión, las empresas pueden fortalecer sus operaciones, proteger lo que se llama como la licencia para operar y utilizar el agua propiamente, generar también ahorros económicos, promover la productividad en su lugar de trabajo y fortalecer el valor de su marca y algunos otros beneficios más. La misión del mandato por el agua o el CEO Water Mandate es movilizar a una masa crítica de líderes empresariales para abordar los desafíos globales del agua a través de la gestión empresarial de este recurso, en alianza con las Naciones Unidas, los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas o stakeholders. Como escuchamos hoy, el mandato por el agua ofrece un foro único para que las empresas compartan buenas prácticas y forjen alianzas para abordar los retos relacionados con la escasez, calidad, gobernanza y acceso al agua y saneamiento. Estamos seguros que las experiencias escuchadas hoy no solo impulsarán a más empresas a implementar buenas prácticas de gestión del agua y a contribuir a la consecución de los ODS, sino también a respaldar su compromiso a través de su adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y firmando el mandato por el agua, que es la mejor forma de demostrar su compromiso por este líquido vital. Muchísimas gracias por su atención el día de hoy. Bueno, gracias Mauricio. Bienvenidos todos al CEO Water Mandate y esperamos verlos en una próxima oportunidad. Feliz día. Hasta luego. Hasta luego.